Ok. Muy buenas noches a todas y a todas. Muchas gracias por la espera y por su participación dentro de la conferencia Retratando la vida, la práctica del Shasei en el haiku moderno y contemporáneo, que forma parte del ciclo de conferencias Temas del Japón. Les agradezco mucho a todas y a todas. Asimismo, les agradeceríamos que puedan compartir el livestream de Facebook para que llegue a más personas interesadas en los temas del Japón, en la literatura y en la poesía japonesa. Y asimismo, durante el desarrollo de esta conferencia, me gustaría que puedan escribir en la caja de comentarios sus preguntas para poder responder al final de la conferencia. Ahora, antes de iniciar, me gustaría darle la palabra al doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales. Doctor. Muy buenas tardes con todos, con todas quienes nos están acompañando tanto en esta sala de Zoom como a través de nuestras plataformas, sobre todo a través de Facebook Live y también para los que vean de manera asincrónica a través de nuestra cuenta en YouTube. Estamos bastante contentos de continuar durante ya lo que va de este rápido año, porque ya estamos sin darnos cuenta, ya estamos en el mes de marzo, continuando con las conferencias y continuamos también con el ciclo de temas de Japón y también continuamos con las conferencias literarias en compañía de nuestro profesor Alonso Belaunde, a quien le doy la bienvenida. Aprovecho también para comunicar a todos y a todas que Alonso Belaunde ofrecerá un seminario que se va a desarrollar durante este primer semestre en el Centro de Estudios Orientales de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que oportunamente están ustedes invitadas para que puedan revisar estas propuestas tan interesantes, además del seminario del profesor Belaunde, con todos los otros seminarios sobre culturas chinas, coreanas, asiáticas en general. Bueno, en esta oportunidad, como acabo de mencionar, en una suerte de conferencia complementaria, ¿sí? Va a continuar el profesor Alonso Belaunde con esos temas tan interesantes de la literatura japonesa, que como bien sabemos, pues en nuestro país tenemos un especial interés y gusto y se debe pues a las colonias japonesas, como también a la colonia china y otras culturas, pero son fundamentales en nuestra construcción de la identidad peruana. Entonces, conocer más sobre la literatura japonesa de alguna manera también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Alonso. Te dejo aquí para tu conferencia. Muchas gracias. Antes que nada, le quería agradecer al Centro de Estudios Orientales, al doctor Sumalavia por invitarme otra vez y por darme la oportunidad también de ofrecer un seminario sobre poesía tradicional japonesa que voy a empezar a dictar en abril. Si están interesados, toda la información está en la web del SEO. Y quería agradecerle también a Julián por haberme apoyado con todos los temas tecnológicos, y por la paciencia. Yo recién estoy iniciando a hacer este tipo de clases, conferencias en modalidad virtual, entonces es un experimento para mí también estar compartiendo. Acabo de compartir el live en mi perfil en Facebook, espero que puedan unirse desde allí. Y bueno, sin perder más el tiempo, voy a compartir pantalla y les voy a compartir mi presentación. En realidad, esta presentación es un complemento, como bien dijo el doctor, de la presentación que di, la conferencia que di hace 3 semanas, me parece. Igual esa conferencia, si gustan, la pueden revisar. Fue grabada y fue posteada en el Facebook del Centro de Estudios Orientales. Y lo que hice en ese entonces fue hablar un poco de la historia del haiku moderno en Japón, de los primeros, digamos, 60 años de desarrollo desde fines del siglo XIX hasta el inicio de la posguerra, que digamos es el momento de desarrollo y evolución del haiku moderno. Eh, Más importante, por decirlo de alguna manera. Ahora más bien voy a enfocarme en un aspecto más específico dentro de esa historia, que es la noción de Yasei. Es un concepto que utilizaron algunos de estos escritores de haiku en esta época para defender sus ideales poéticos, para defender su manera de hacer poesía, y también para cuestionar o reflexionar sobre la naturaleza misma del haiku.
Es bastante interesante. Yo incluso pensaba hablar de varias posiciones de diferentes autores de manera muy breve, pero hace justamente una semana, un poquito más, mis amigos de El Rincón del Haiku, que es una web, un foro de discusión sobre el haiku en español, es un foro que dirigen mis amigos de España, sacaron una serie de traducciones de artículos muy interesantes que trataban sobre la concepción de Masao Kashiki, un poeta de quien voy a hablar este día, sobre el Shasei. Y ha sido tan interesante poder ver esas otras concepciones, esos otros pensamientos que habían estado ya escritos, pero que recién han sido traducidos al español, que decidí dedicar esta conferencia únicamente al pensamiento de Shiki. Entonces vamos a hablar del poeta Masao Shiki y su concepción del Shasei, que en verdad es bastante variada, es bastante compleja y bastante interesante también, y me voy a apoyar mucho en los trabajos de ellos que ellos tradujeron. También los puedo poner acá en la barra, al final los voy a poner en la barra de texto para que puedan entrar al enlace y seguir profundizando si desean. Entonces, bueno, la exposición es retratando la vida, la práctica del Shasei en el haiku moderno y contemporáneo, pero como les dije, lo voy a enfocar hacia Masao Kashiki. Entonces, antes de hablar de Masao Kashiki y la noción del Shasei, convendría retomar rápidamente, para quienes no sepan, qué es el haiku. El haiku es un tipo de poesía japonesa, es un tipo de poesía breve, se dice que la poesía más breve del mundo, es un tipo de poesía muy conocido internacionalmente, que ha ganado muchísimo terreno en las últimas décadas, que cada vez es más conocida y que tiene una relación muy especial con la naturaleza, con el instante, con la eternidad, con una serie de valores estéticos, valores vivenciales, incluso espirituales, que hacen de esta poesía, que esta poesía sea vista desde otras ópticas que lo literario, ¿no? Se la considera a veces un camino espiritual, un camino, una disciplina, un arte, en todo el sentido que la palabra do o camino en japonés implica, ¿no? El que inició, o, bueno, en realidad es un poco más complejo el tema, pero el que es reconocido como el primer gran maestro de este género es Matsuo Basho, del siglo XVII, y él es ampliamente conocido, ha sido traducido en lengua hispana, entonces hay muchísima información de él, sus diarios de viaje, por ejemplo, que son sumamente interesantes, están disponibles. Y justamente la historia del haiku moderno, de la que voy a hablar, bueno, de la que voy a hablar para hablar de Shiki, de Masaoka Shiki, comienza con la figura de Basho. Lo que sucedía es que al inicio de la era Meiji, hay que situarnos en este periodo de la historia japonesa en que hay una apertura muy grande internacional a los países europeos, para, digamos, importar tecnologías, culturas, nuevas ideas. En este periodo también la literatura se vio afectada, muchas ideas y conceptos estéticos, artísticos, literarios entraron al campo de discusión de los literatos, pero en el haiku no, digamos, el haiku fue un poco resistente a admitir todas estas nuevas nociones. De hecho, en este periodo lo que primaba era ciertas escuelas dirigidas por maestros que practicaban el arte del haiku a través de una serie de normativas, de manuales, de reglas, y que muchas veces se legitimaban por tener alguna conexión con algún discípulo lejano de Basho, ¿no? Basho, este poeta, era como el centro que aglutinaba a todas las escuelas, las diferentes escuelas de práctica de haiku en la época, que, cabe decir, era un tipo de poesía muy popular, era muy conocida, y además ya estábamos en esta época ingresando a una era de medios de publicación o medios de difusión amplios, ¿no? Medios como el periódico, medios como la radio, un poco más adelante. Entonces, era una poesía bastante conocida, difundida y popular en Japón,
en la cual Basho era la figura central. Era tan central que el propio Basho fue canonizado, divinizado en un momento por el nuevo estado Meiji, el nuevo estado que, digamos, dirigió en Japón en esta época, como parte de un programa de revalorización de la cultura tradicional, de la cultura nacional frente a las culturas extranjeras, ¿no? Esto era parte del proyecto nacional de la época, y la figura de Basho, como el representante de un arte tradicional, fue elevado. Incluso Donald King menciona que se oficializa bueno, en realidad es un poco incorrecto traducirlo como iglesia, pero una asociación religiosa llamada Furuike Kyokai, ¿no? La iglesia, por así decirlo, del viejo estanque, que se llama así por el poema, el haiku más famoso de Basho, del viejo estanque. Entonces, tenemos que ver la importancia de Basho en esta época, que hacía como una especie de obstáculo a el ingreso de nuevas ideas al campo del haiku. Es decir, se seguía creando y apreciando el haiku como se hacía hace siglos, ¿no? Y contra esto, aquí viene el protagonista de esta conferencia, Masaoka Shiki, un joven poeta, va a ser, digamos, va a tratar de reformar los cimientos de esta poesía, la manera de criticar el haiku, la manera de apreciar el haiku, de escribir el haiku, y lo va a tratar de modificar porque para él el haiku había estado en esta época estancado, ¿no? No se habían producido obras de valor, no se había producido nada interesante, y se debía principalmente a los viejos maestros de escuela, a las normativas tan exigentes y rígidas a la hora de componer. Y entonces Masaoka Shiki lo quería sacar una serie de escritos. Él produjo muchísimo a lo largo de su corta vida, hay que mencionarlo porque vivió tan solo 35 años, pero en esos 35 años, bueno, especialmente en los últimos 10 años de su vida, fue muy prolífico, escribió muchísimo sobre el haiku y sobre el tanka, también el otro tipo de poesía tradicional japonesa muy importante en la época. Y él básicamente criticó muchísimo, por ejemplo, la repetición trillada de tópicos, el carácter intelectual o libresco de los haikus y la apreciación de los haikus en base a la legitimidad de la escuela o el maestro. Esto es algunas de las cosas que ya he ido mencionando. Incluso en esta época, los poetas de haiku, los líderes de las escuelas, convocaban a reuniones que eran llamadas Tsukinami Kuai, debido a su carácter mensual, en las cuales diferentes discípulos e incluso participantes externos podían proponer, ¿no?, sus haikus, y estos eran evaluados por el maestro, quienes decidían si era correcto o no, y luego eran publicados, y estos maestros, digamos, podían cobrar por la publicación o por la corrección del poema, ¿no? Entonces era toda una red de soporte, de patronazgo, que se legitimaba en última instancia en la figura de Basho y en ciertas normativas heredadas, por así decirlo, de tiempos antiguos. Contra todo esto, Masaoka Shiki quiere, digamos, quiere barrer con todo esto y quiere más bien revitalizar el haiku, darle una nueva vida y hacerlo otra vez una poesía de relevancia, ¿no? Porque otros poetas que practicaban las formas libres introducidas de Europa, más bien pensaban que las formas tradicionales japonesas como el haiku o el tanka ya no servían, eran obsoletas estéticamente, es decir, que ya no podían decir algo significativo sobre la vida de las personas en una época en que todo había cambiado, ¿no? En que había cambiado la manera de vivir, la manera de vestir, de relacionarse entre las personas, del trabajo. Es decir, se hablaba ahora de la psicología moderna, del hombre japonés moderno, del hombre y de la mujer japoneses modernos, y más bien el haiku y el tanka eran vistos como un poco rezados del pasado, aunque el tanka, hay que aclararlo, ingresó a esta discusión y se modernizó, por decirlo de alguna manera, mucho más pronto que el haiku. Entonces, Masaoka Shiki escribe contra esto, y una de los conceptos claves que tiene para
para argumentar contra todo este escenario es el de Shasei, que es el que vamos a desarrollar hoy. Ahora, ¿qué quiere decir este término? Shasei, bueno, acá el término está compuesto por dos ideogramas, ¿no? Dos kanji. El primero refiere a copiar, o cuando se usa como tomar, es tomar una fotografía, ya que también se usa en shashin o fotografía. Y el segundo es el de vida o vivir, ¿no? Ikiru es vivir, o existir también. Entonces, la combinación podría leerse como retrato de vida o representación o reflejar lo real, boceto de vida, esbozo de vida. Es decir, reproducir algo que existe en la realidad, ¿no? En verdad, este término, como vamos a ver, es bastante complejo, tiene varias capas de significado tal como lo pensaba Shiki, pero en realidad el término ya existía, Shiki lo tomó de las artes gráficas. Este término, no sé si se puede ver bien, ahí está, creo que así está mejor. Sí, este término en realidad provenía de las artes gráficas. A ver, ¿cómo me da? Perdón. Quiero que mi pantalla no bloquee el PPT. Ahí está, perdón. Este término provenía en realidad de las artes gráficas, de las artes pictóricas. Ya se habían introducido varias ideas desde Occidente, de varios estilos, digamos, de dibujo, de pintura, y el shasei era un término que, podía significar algo semejante a esbozo, ¿no? A boceto. De hecho, Shiki se entera de este término por su encuentro con Nakamura Fusetsu, un pintor, en 1894. Ellos toman un paseo y Fusetsu le habla sobre la importancia que es representar vívidamente, fielmente la realidad exterior, que es algo que él veía en la pintura al estilo occidental y que no veía en la pintura tradicional japonesa. Y de este encuentro, por ejemplo, sale este haiku de Shiki, que él lo pensaría como uno de sus primeros haikus al estilo de Shase. La escalera de piedra se eleva en otoño temprano entre los cedros. Un poema bastante visual, impresionista, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Vemos la imagen de la escalera de piedra, luego el otoño, sentimos el otoño temprano, los cedros, es decir, recrea todo un momento vivencial en que el poeta está en este escenario, y para Shiki eso sería de alguna manera lo que guiaría su primera comprensión del Shasei. De hecho, esta pintura que vemos acá es, podríamos decirlo también al estilo Shasei, es una pintura de un templo que hizo el propio Fusetsu. Entonces, para que también, digamos, vean cómo esto se corresponde con las artes pictóricas. Donald King, en su biografía sobre Shiki, por ejemplo, dice: Fusetsu insistía en la verdad de las pinturas occidentales. A diferencia de las pinturas japonesas, que usualmente estaban estilizadas, las primeras representaban fielmente los objetos. Asimismo, las pinturas japonesas tendían a representar solo las escenas naturales que todos estimaban como bellas. Por el contrario, las pinturas occidentales podían retratar cualquier escena, incluso aquellas sin aparente encanto. Cuando Shiki replicó a la defensiva: el Fuji es un bello monte, ¿no? Fusetsu respondió que era ordinario. Ahora, obviamente esto es un poco una exageración de parte de Fusetsu, pero era, digamos, para probar un punto, ¿no? Es decir, no solo se debía representar pictóricamente lo que ya era parte de la tradición, los lugares canónicos, los tópicos canónicos, sino en verdad se podía retratar cualquier escena, y lo interesante no era el nombre o el prestigio de la escena en sí, sino la capacidad que tenía el pintor de retratar ese lugar de manera fiel, de manera impactante. Y Shiki vio en esto una clave para la composición de haikus, ¿no? De alguna manera pensó: esto es exactamente lo que yo quiero enfatizar respecto al haiku mismo, es decir, es el haiku que está atrapado dentro de estas normas tan rígidas de composición, atado, digamos, al prestigio de los maestros que los validan,
en reuniones en las cuales todos tienen que componer sobre los tópicos preestablecidos, por ejemplo, no sé, la luna, el bambú, el cerezo, el crisantemo, la primera lluvia, o sea, digamos, los tópicos canónicos. Shiki diría, en realidad lo que me permite el Yasei es apartarme de todo eso y empezar a retratar la vida de manera más libre, ¿no? Y encontrar nuevos tópicos, dar mayor cabida, mayor expresión a la individualidad poética, y esto, digamos, por esto, digamos, el Yasei se volvería el concepto central para sus teorías. Entonces, tenemos en este primer momento el Yasei entendido como retrato objetivo, es decir, como representar objetivamente la realidad exterior, ¿no? Vemos una escena y la tratamos de capturar y evocar a través de un poema. Más o menos esto se corresponde bastante bien con la pintura, con el dibujo. Acá vemos un boceto, por ejemplo, de Antonio Fontanesi, que fue un pintor italiano invitado a enseñar en esta época, y que fue el maestro de Fusetsu, ¿no? El pintor de quien Shiki aprendió el concepto. Entonces, en este momento podríamos comprender que el Yasei se puede traducir como un esbozo de vida, o como el inglés sketch, ¿no? Un boceto de algo que ve, escucha, pero principalmente que ve el poeta. Acá les he traído un par de pinturas también de Fontanesi, para que vean más o menos el estilo. Y lo que yo quería enfatizar aquí, esta no se ve muy bien, pero es que en realidad no se trata de o sea, es decir, muchas veces se vincula este estilo con las nuevas corrientes pictóricas europeas, como el impresionismo, el naturalismo, pero en realidad la representación fiel, la representación objetiva, puede trazarse más, digamos, a tiempos más antiguos dentro de las artes occidentales, ¿no? Esta pintura, por ejemplo, es más al estilo neoclásico, por decirlo de alguna manera, en que es un paisaje idílico, la composición es bastante clásica, por así decirlo. No tiene las técnicas que se ven en el impresionismo. Ni siquiera podemos saber si esta pintura realmente retrata una escena natural, o más bien es una escena imaginada, pero hay ciertas técnicas, como el énfasis en, no sé, la perspectiva, las proporciones, la anatomía de lo que se demuestra, nos hacen, digamos, percibir esta escena de manera realista, ¿no? Y esto, digamos, es algo que Shiki también vio en el arte occidental, y que para él no estaba en el arte japonés. Y bueno, esto es un debate por sí, ¿no? En el arte japonés, que es bastante variado. Eso en realidad podríamos debatir con Shiki, pero el punto es que esa representación de la naturaleza, esa representación del exterior, fue lo que llamó la atención de Shiki. Y acá les he traído un par de haikus que para él tenían esa concepción de Yasei, ¿no? Que lograban representar la realidad objetiva. Este, por ejemplo, es de Basho. Dice: un mar revuelto sobre la isla de Sado, la Vía Láctea. Entonces nos pinta una escena de manera muy amplia, ¿no? Evoca la escena de manera muy amplia, ¿no? El mar tormentoso, revuelto, y sobre la pequeña isla de Sado se ve la Vía Láctea, ¿no? Lo que los japoneses llaman el río del cielo, ¿no? En esa época. Em, Otro haiku, esta vez de Tantaigi, dice: mirando hacia atrás, veo que la barrera se ilumina, niebla al anochecer. ¿No? En esta la composición es un poquito, digamos, con más planos, ¿no? Ahí tenemos un poeta que mira hacia atrás, y veo que una barrera o un paso, ¿no? El seki, se está iluminando con el sol, pero como fondo de todo esto está la niebla, ¿no? Y la oscuridad. Entonces son varias
varias sensaciones, varios planos de sensaciones que se recrean a través del poema. Obviamente, recrear todo esto depende bastante del lector, depende en gran medida de la sensibilidad, de la imaginación de quien lee, y por eso también el Shasei para mí se trata de un paradigma, no es solo una manera de escribir haiku, sino es una manera de apreciar, de leer haiku. Es un paradigma de apreciación y creación de haiku. Y por eso también es tan importante. Asimismo, no es algo que se trate únicamente de los haikus creados de ahora en adelante, desde la época de Shiki en adelante, sino que se mira retrospectivamente la tradición del haiku bajo este nuevo lente del Shasei, ¿no? Bajo el lente de la representación. Obviamente habían nociones de evocación, de sugestividad, ¿no? de recreación de la naturaleza dentro de las poéticas de estos haiyines antiguos, pero la manera de pensar estos temas de Shiki son novedosos, tienen otro lenguaje y están conectados además con la discusión literaria del momento. Muchos de esta manera de pensar, digamos, también llegaría hasta hoy día. Entonces, la importancia de este paradigma es que no solo aplica al tiempo de Shiki, sino que es una manera que tenemos hasta hoy en día de mirar y apreciar los haikus escritos en la antigüedad, ¿no? Por eso me parece tan importante desarrollarlo. Y bueno, otro tema muy importante es el del Shasei y el viaje. ¿Qué sucedía? Que, digamos, en estas reuniones mensuales de poetas se instaba más bien a la composición de tópicos en un lugar sin necesariamente tener que ver de lo que se componía, ¿no? Es decir, se podía instar a la composición de La Flor de Cerezo, pero todos reunidos en la noche en una habitación, sin ver propiamente la flor de cerezo, o estando en otro momento del año que no es el del florecimiento del cerezo. Más bien Shiki lo que decía es, olvídense de reproducir en base al intelecto, ¿no? al juego intelectual, sino más bien salgan de sus casas, salgan al exterior, viajen y compongan de lo que ven. Este extracto, por ejemplo, me parece especialmente bello. En él Shiki dice, no debes detenerte cuando hayas logrado extraer 1 o 2 poemas de un paisaje vasto. Enseguida debes observar lo que está a tus pies y escribir sobre lo que ves allí. El pasto creciendo, las flores abiertas. Si escribes sobre ello, tendrás 10 o 20 poemas. Toma los materiales de lo que te rodea. Si ves un diente de león, escribe sobre eso. Si está nublado, escribe sobre eso. Los materiales para la poesía están todos alrededor tuyo, profusamente, ¿no? Entonces es como una llamada de atención a los poetas para que empiecen a componer de su experiencia real, de su contacto real con la naturaleza. Ahora bien, esta noción de Shasei tiene límites, ¿no? Existen límites que el mismo Shiki va a plantear en su obra, son límites de la representación objetiva. Para Shiki, de alguna manera, el principio de copiar la realidad puede llegar a ser demasiado simplista, ¿no? Puede ser muy banal, por ejemplo, ver una escena y limitarse a decir que el bambú está creciendo entre el matorral en verano, ¿no? Hay, digamos, en ese tratamiento no necesariamente se asegura un vuelo, un efecto poético, y Shiki lo reconocería. Sin embargo, este concepto de Shasei como representación o retrato objetivo estaría hasta el final de los escritos de Shiki en paralelo con otras visiones del mismo, porque de alguna manera le servía para guiar a los que se iniciaban en la práctica del haiku, ¿no? Es decir, antes de empezar a crear desde tu imaginación, desde los libros, ¿no? desde tu subjetividad o interpretación de lo que es, primero empieza a observar la realidad, ¿no? Primero afina tu sensibilidad, eh, toma mayor nota de lo que te rodea, observa realmente cómo son las flores, cómo son las aves, cómo se mueven las hojas, ¿no? Y a partir de eso es que vas a iniciar en la escritura de haiku.
Entonces hay límites a la representación objetiva, a esta manera de entender el Shasei, pero también es un concepto pedagógicamente útil hasta el final, digamos, que Shiki enfatizó hasta el final de sus días. Ahora bien, el Shasei, esto de lo que hemos hablado, esta primera concepción del Shasei, es una de las tres que Makoto Ueda considera dentro de un artículo suyo, bueno, en realidad es un capítulo de un libro que ha sido recientemente traducido por El Rincón del Haiku, y acá otra vez le agradezco muchísimo a los amigos del Rincón del Haiku, sobre todo a Elías Rovira, con quien estoy en contacto, por este trabajo de traducción y de difusión. Es muy importante para, digamos, seguir profundizando en el conocimiento, seguir traduciendo, dialogando, ¿no? con lo que ya fue pensado por otros autores. Y Makoto Ueda lo que propone es al Shasei, o lo que yo estoy llamando acá retrato objetivo, como una concepción de tres, una digamos, de las diferentes maneras en que Shiki trató este concepto de Shasei. Entonces, la primera que hemos visto es la representación realista del exterior. Luego él dice, seguiría el realismo selectivo, ¿no? Es otro peldaño en el aprendizaje o todo lo que implica el concepto de Shasei, y finalmente el de Makoto. Bueno, primero vamos a hablar de realismo selectivo, y he traído una cita sobre Shiki, que el mismo Shiki escribió sobre este concepto. Él dice, Shiki, o realismo, significa copiar el tema tal como es, pero necesariamente, y aquí viene el cambio, ¿no? De la primera a la segunda concepción, necesariamente implica un grado de selección y exclusión. Un escritor que dibuja un paisaje o un evento debe enfocarse en su aspecto más bello o conmovedor. Si lo hace, el sujeto descrito automáticamente comenzará a vivir su propia vida. El aspecto del que habla a menudo se encuentra en la sombra, mostrándose solo parcialmente en el rango de visión de uno mismo. Una camelia roja que florece en un bosque ominosamente oscuro le parecería extremadamente hermosa y atractiva. En un caso como ese, un escritor debería hacer un bosquejo de la escena centrándose en la camelia. La flor no tiene que describirse en detalle, conmoverá profundamente al lector si el escritor primero describe la siniestra oscuridad del bosque con algún detalle y luego presenta la camelia en las palabras más breves. Es decir, Shiki aquí está diciendo, muy bien, uno quiere hacer un haiku sobre esta camelia, esta flor roja de color intenso que he encontrado en la oscuridad de un bosque, ¿no? Pero digamos, para hacer un poema al estilo Shasei que tenga un efecto conmovedor, que sea efectivo como poema, que le diga, que conmueva o mueva, le diga algo al lector, tiene que excluir ciertas cosas, es decir, no necesariamente tiene que hablar de si hay lluvia o no hay lluvia, no necesariamente tiene que hablar que si hay un pueblo cerca, si el escritor está cansado o no, sino tiene que enfocarse en lo que despierta esa percepción poética en él. En este caso, el contraste entre la oscuridad del bosque y el color de la camelia, ¿no? Por poner un ejemplo. Esta segunda noción de Shasei, por lo tanto, ya implicaría una mayor subjetividad de parte del poeta. Es decir, una decisión sobre qué es lo que le parece, según su propia sensibilidad estética, más resaltante o más poético de la escena, por qué la escena natural lo movió, lo llevó a componer poesía, cuáles fueron esos elementos específicos que lo llevaron a tener ese sentimiento. En esto, digamos, ya no se trata de un retrato objetivo, sino hay una mayor subjetividad presente. Esto es muy interesante, entonces, y digamos, lo que yo he hecho ahora es dividir un poco diferentes aspectos de lo que implicaría este realismo selectivo. Por un lado, por ejemplo, y he traído algunos haikus para ejemplificarlo, por un lado, em, implicaría el énfasis en ciertos aspectos de la realidad retratada, ¿no? Acá tenemos un poema, giros y balanceos, deslizándose en el viento una mariposa.
un poema del mismo Shiki, y como ven, en realidad todo el poema está enfocado en un evento, en cómo se mueve la mariposa en el viento, ¿no? No necesariamente tiene que hablar de si se encuentra en un prado, si hay cerca agua, si hay un estanque, qué está sonando, ¿no? Es decir, no copia enteramente toda la realidad que percibe, que puede ser bastante, ¿no? Siempre estamos rodeados por muchísimos estímulos, sino se enfoca y se concentra en los estímulos que hacen que el momento sea poético. Otro aspecto, por ejemplo, del que Shiki también habla, es del cambio en las circunstancias del poema según los deseos e ideales del poeta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para ejemplificarlo he traído otro haiku de Shiki, del que hablé en la conferencia pasada, que dice: muerdo un kaki y suena la campana de un templo, Horyuji. ¿No? La cuestión con este haiku es que en realidad Shiki no lo compuso en el templo Horyuji, sino lo compuso en el Todaiji. Sin embargo, cuando Shiki lo revisó y lo publicó, decidió cambiar el templo, es decir, cambiar las circunstancias de composición del poema de un templo a otro. ¿Por qué haría esto? Bueno, porque para él, de alguna manera, el Todaiji, el templo donde lo compuso, podría ser muy bullicioso, muy grande, para la atmósfera que quería mostrar en su poema. Entonces eligió otro templo que le pareció más adecuado. Y acá hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos hablando de representación realista, representación objetiva, siempre hay un filtro, ¿no? Que es el filtro de la literatura, que es el filtro ficcional, que, digamos, afecta, incluso el filtro del lenguaje mismo, ¿no? Que afecta lo que nosotros podemos entender cuando leemos un haiku o poesía en general. Entonces, no es que pueda representar fielmente una escena como se podría representar en un dibujo o en una fotografía, ¿no? Sino que el filtro del lenguaje y el filtro de los recursos literarios, del sonido, la musicalidad del poema, también está ahí presente. Entonces, esto es muy importante también señalar. Y finalmente, el último punto es el de la creación a partir de la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el realismo selectivo podría implicar no basar necesariamente el poema en algo que el poeta esté percibiendo, esté viviendo, sino en algo que ya haya vivido, que esté recordando o que incluso imagine. Sin embargo, para Shiki este sería solo factible para un maestro del género, alguien que ya ha dominado estos estadios del Shasei, que ya sabe perfectamente cómo componer a partir de una escena, que sabe seleccionar perfectamente cuáles son los componentes del poema. Este último paso en que uno se desprende un poco del suelo, de la realidad externa, y más bien basa el poema en su imaginación, sería, sería posible, sería importante incluso para la teoría del Shasei de Shiki, pero solo cuando se alcanza un grado de maestría. Él dice, hablando de Buzón, el poeta del haiku que él más admiraba, dice: la fantasía de un literato es tal que, incluso si está sentado en una vieja mesa, en una habitación de 4 tatamis y medio, puede pasear por el cielo y tierra para buscar la belleza, libre de obstáculos. Ese poeta puede volar en el cielo sin tener alas, puede bajar al mar sin tener aletas, puede escuchar sonidos donde no hay sonido y ver colores donde no hay colores. Quien puede hacer esto es necesariamente una persona que asombra. En el mundo del haiku solo hay un poeta así y es Buzón, ¿no? A pesar de que dice que solo hay un poeta así y es Buzón, él también hace esto, y bueno, hay muchísimos poetas del haiku que han compuesto en base a la fantasía o la imaginación, ¿no? De hecho, él se quejaba de los poetas anteriores a él que solo componían en base a la fantasía, pero eso no quita que hayan buenos poemas de haiku compuestos de esta manera, ¿no? Y Shiki lo reconocía y también lo incorpora de alguna manera o lo complementa a las nociones de Shasei que estaba trabajando. Eh, y como contraste, les traigo también un haiku de Buzón, sumamente objetivo, por así decirlo, realista. El ruiseñor abre su pequeña boca y se pone a cantar.
¿no? Es un haiku exclusivo, exclusivamente orientado a el evento, al minúsculo evento del ruiseñor abriendo la boca, el uguisu en japonés, y cantando, ¿no? Entonces, siempre hay que matizar, siempre hay que ver que en verdad hay varias capas en lo que se dice. No es que Shiki admiraba solo a Buzón por su capacidad imaginativa o fantasiosa, sino también lo admiraba por la capacidad del yasei, de hacer un yasei como en el primer sentido del que hemos hablado, que estaba presente en sus haikus, ¿no? Y bueno, esta noción del haiku y el papel de la imaginación dentro de él ha sido desarrollado en un ensayo por Shiki, bastante interesante, que es uno de los textos traducidos en el Rincón del Haiku que he mencionado y que voy a poner al final, voy a compartir al final. Se llama El tema de la luna en un concurso de haiku Kuwawase no Tsuki, de 1898. De hecho, Shiki fue invitado a enviar un haiku a un concurso que estaba bueno, siendo anfitrión su discípulo Hekigoto, pero Shiki en este momento ya se encontraba demasiado débil, enfermo, él sufría de tuberculosis y los últimos años de su vida tuvo que estar postrado en cama. eh, no pudo ir y más bien pensó en enviar un haiku desde su habitación sobre la luna, que en ese momento ni siquiera seguro podía verla. Entonces recurre a la imaginación o la fantasía. El ensayo de Shiki, que está traducido de manera completa, es muy interesante porque uno puede ver todo el recorrido que hace, va afirmando haikus y luego descartándolos, afirmando, ve todo su proceso de corrección, que es bastante interesante. Pero quería resaltar esta parte, por ejemplo, ¿no? Él dice, la primera idea que se me ocurrió fue la de un hombre que andaba sobre un camino con un bosque a un lado y un gran campo al otro, en una noche iluminada bajo la luz de la luna. Pero puede haber compuesto algo tan trivial después de pensar tanto en el Shajitsu. Este Shajitsu es realismo. No, eso es un concepto que a veces se usa de manera sinónima a Yasei. El paisaje era demasiado amplio y me alejó de la reproducción realista, así que pensé en reducirlo y retratar algunos detalles. La luz de la luna que se atisba al atardecer entre las hojas de un árbol, o un poeta que, caminando entre las sombras del bosque, ve a su derecha la luna blanqueando entre las hojas de los árboles. Por donde camina el poeta, la luna permanece escondida entre esas hojas y no se refleja en su cara. Pero el tiempo de la acción era demasiado largo, imposible de llevarlo a un haiku. De repente volví a la realidad. En el jardín de mi casa hay un roble y la luna se esconde por ahí, pero siempre se puede ver brillar a través de las hojas. Entonces pensé en elegir esta imagen y escribí: oculto entre las hojas de los árboles se rompe en fragmentos la luz de la luna. Me parece un pasaje muy bello porque todo el recorrido imaginativo que hace Shiki eh, es como un viaje, ¿no? Es un viaje que realiza en su imaginación a través de un paisaje para encontrar en ese paisaje la inspiración que lo lleve a crear el haiku sobre la luna. Y digamos, en este tránsito uno puede ver varias cosas, ¿no? Puede ver primero que buscaba la reproducción realista, luego dice, no, es demasiado amplio este paisaje, voy a centrarme, ¿no? Entonces vemos lo del realismo selectivo, de lo que habíamos hablado, y al final habla del jardín de su casa, hay un roble, todo esto no lo está viendo propiamente él, sino que está imaginándolo desde su lecho, y desde la imaginación de esa escena escribe este haiku, ¿no? Entonces, las tres nociones, bueno, las dos nociones de Yasei con todos sus niveles de complejidad están acá, y para complejizar un poco más, pero para terminar de darle sentido a todo este pensamiento de Shiki, que en realidad es unitario, al final van a ver cómo todo esto se une en una misma idea, es lo que yo interpreto. Está su noción del Yasei como Makoto. ¿Qué quiere decir Makoto? Bueno, es un término bastante antiguo en japonés que se podría traducir por sinceridad, veracidad, genuinidad. Y es un término que fue utilizado por la crítica literaria en japonés desde el inicio.
También fue usado por muchos escritores de haiku. Onitsura habló del makoto, Basho habló del makoto. Entonces, el makoto principalmente refiere a digamos, a la sinceridad emocional del poema, es decir, que las emociones expresadas, retratadas en el poema, no sean artificiosas, ni falsas, ni exageradas, por así decirlo, sino que que correspondan a lo que el poeta está sintiendo en realidad. Y hay mucha crítica literaria que se basa en esta noción, es decir, que toman, por ejemplo, un tanka o un haiku y dicen, no, en este poema el poeta se expresa de manera demasiado racional, entonces sus emociones no son tan verdaderas, o no deja ver cuál es la emoción verdadera detrás de sus palabras, ¿no? Y Shiki lo toma en el mismo sentido. Para él, tal como Vanella y Ueda dicen en los artículos que han sido traducidos, el Makoto de alguna manera sería el yasei, o sea, el retrato objetivo, no del exterior, sino del interior, es decir, de las emociones, del alma, de los sentimientos del poeta a la hora de componer. En este caso, digamos, se puede entender mejor por qué se podría componer a manera de Yasei algo nacido de la imaginación, algo de la necesidad de la fantasía, porque digamos son cosas que si bien son ficticias, por así decirlo, igual son sentidas por el poeta profundamente. Y estos autores y otros argumentan que, digamos, en los últimos años de vida de Shiki, él empezó a enfocarse más en la noción de Yasei hacia el interior, ¿no? Del retrato psicológico, el retrato de sus propias emociones, por su propia incapacidad de salir de su habitación, ¿no? Es decir, estaba postrado todo el día en cama, bastante enfermo, su vida se basaba en escribir, leer, corregir poemas, recibir a quienes lo visitaban, tratar de curarse, pero no podía ya completar con estos ideales que él mismo sobre los que él mismo había escrito al inicio, sobre el poeta que viaja, el poeta que va al exterior para componer, ¿no? Y eso obviamente le traía mucha frustración, infelicidad, pero de acá también salieron haikus maravillosos. Muchos consideran que los haikus más bonitos de Shiki nacen de este periodo y de su aguda observación de sí mismo. Entonces les he traído algunos haikus escritos por él en este periodo. Lluvia del quinto mes, incluso cansado, mirar las colinas de Bueno, ¿no? Es las lluvias de, bueno, lo que sería el inicio del verano, o bueno, perdón, mediados del verano, y estando cansado, lo único que queda por hacer es desde la habitación de Shiki mirar a través de la ventana las colinas de Bueno, ¿no? Entonces está cansado incluso de tener que ver siempre lo mismo, no puede cambiar de habitación, no puede cambiar de ventana, por así decirlo, ¿no? Pero el tono emocional que impregna el poema de alguna manera resignación o queja, incluso la comprensión que nos da de su estado es bastante importante para el efecto del poema, y eso es lo que se prioriza, ¿no? O sea, también nos da la escena, nos permite ver una escena del poeta postrado, bueno, con toda esta información también que extra, del poeta postrado en esta escena viendo las colinas de la lluvia cayendo, pero tan importante como el retrato de esa escena natural, objetiva, es el retrato de las emociones del poeta. Otro haiku de esta época: las semillas caen del olmo, últimamente los niños del vecino no vienen a verme. También es algo que habla del estado emocional de Shiki, que solo podía recibir visitas, se limitaba a ver a las personas que venían a visitarlo, y de alguna manera también hay una queja y una frustración, pero lo que yo quiero enfatizar es la importancia de lo emocional, ¿no? Dentro del poema, y de la figura del yo poético que escribe, que se nos va formando en la cabeza a través de estos versos. Postrado en cama de una casa cubierta de nieve, en esto no paro de pensar.
Acá es un poco más explícito, ¿no? De lo que está pensando. Dice, no puedo dejar de pensar en la situación en la que estoy, ¿no? Pero es curioso que los principios de evocación del Yasei siguen ahí, es decir, no dice, no paro de pensar en mi condición de enfermo acá en invierno, sino más bien, primero da como una escena, ¿no? Postrado en cama de una casa cubierta de nieve, nos da, digamos, un escenario en el que él es parte, y luego más bien da su pensamiento, expresa su emoción sobre el tema, ¿no? En esto no paro de pensar. Entonces hay un equilibrio entre la representación de la escena y la representación de las emociones del poeta. Incluso, y esta cita ya para finalizar me parece muy importante, eh, esta cita habla de la inevitabilidad de las emociones, que la emoción se muestra en el poema, ¿no? Shiki diría, incluso cuando un poema está compuesto de una manera totalmente objetiva, se basa en sentimientos, ni siquiera hace falta decirlo. Así que, si escribimos fielmente un sauce meciéndose en el viento al pie de un puente, aunque sea una poesía objetiva, la razón por la que lo componemos es que hemos percibido la belleza de la escena. Por tanto, la poesía se basa en la emoción, ¿no? Y acá da todo un círculo, me parece, del Yasei, ¿no? Es decir, comenzamos hablando del Yasei como una representación objetiva, ¿no? De lo exterior, que no tiene que ver con la interpretación del poeta, su imaginación, su fantasía, y al final Shiki dice, por más que uno trate de hacer lo más objetivo posible, igual los sentimientos y la emoción que llevaron a componer la poesía están presentes en el poema. Y en esta época también él empezó a hablar del principio de Heitan, que se puede traducir como extrema sencillez o sencillez y lo plano, por así decirlo, y que él veía en la pintura de un amigo de él, Kuroda Seiki. ¿Y por qué les traigo esta pintura, no? Porque, digamos, yo creo que estas ideas de Shiki también aplican de alguna manera a la pintura, incluso tratando de hacer una representación más objetiva posible de un paisaje natural como este, igual se traspasa una emoción. El pintor, a través de sus mismos trazos, de la elección de ese paisaje, de la composición, nos da, digamos, un efecto emocional, nos da a entender o sentir ciertas emociones en su pintura. Esto es, creo, me parece, lo que está tratando de afirmar Shiki en el haiku, ¿no? Incluso cuando uno hace una escena, retrata algo totalmente objetivo, igual está dejando ver emociones suyas, igual está causándole emociones al lector. Entonces, como conclusiones, ya para cerrar, el Yasei es un término que, como hemos visto, tiene varias capas de significado en los escritos de Masaoka Shiki, que van de la representación objetiva del exterior a la representación honesta, por así decirlo, como el Makoto, de lo interior. En última instancia, se trata de representar una escena en que el objetivo y subjetivo son inseparables. Es decir, para Shiki al final se trata de hacer un balance, ¿no? Digamos, que el poema al estilo Yasei no sea una representación limitada por la realidad exterior, no una especie de periodismo poético, como lo ha afirmado la propia Vanella, sino que más bien hay una selección, haya una emoción sincera a la hora de componerlo, que no sea un ejercicio intelectual, y en esto está presente la subjetividad del poeta, ¿no? Su sensibilidad, su manera de mirar al mundo. Eh, y digamos, ¿qué es para mí, y esto es lo que yo interpreto, lo que une a todas estas diferentes concepciones del Yasei es que de alguna manera todos estos pensamientos son una misma respuesta, un mismo antídoto o una misma cura a lo que pasaba en la época de Shiki, lo que él, bueno, que pasaba antes también puede pasar hoy, y contra lo que él fue en contra desde el inicio, ¿no? Es decir, la escritura de haiku en base a clichés, normativas rígidas y juegos intelectuales. La escritura, digamos, de escritorio de haikus, ¿no? O
peor aún, la escritura de haikus para ganar concursos, para legitimarse como maestro, es decir, con fines extraliterarios, ¿no? Contra esto es que cabe hablar de todas las nociones de las que hemos explorado aquí de Yasei, es decir, eh, el Yasei implica componer en contacto con la realidad exterior, con la naturaleza. El Yasei implica componer en contacto con las propias emociones, con los sentidos, lo que uno siente verídicamente. Y el Yasei implica afinar la sensibilidad, ¿no? Afinar la sensibilidad de las cosas y, digamos, desarrollar la propia poética para dar cada vez poemas más interesantes eh, y más propios, de alguna manera, que respondan más a la propia sensibilidad, al propio sentido de lo que consideramos bello. Y bueno, todo esto que vimos es muy importante porque el Yasei, como le comenté en un momento, se volvería el paradigma de creación y apreciación del haiku central en el haiku moderno. De hecho, el discípulo de Shiki Takahama Kyoshi también hablaría del Yasei a su manera, y este principio estaría presente también a la hora en que el haiku fue conocido en Occidente a través de varios estudios. Es decir, nuestro acercamiento al Yasei desde la década de los 50, perdón, nuestro acercamiento al haiku desde la década de los 50, 60, las ideas detrás del paradigma del Yasei estarían presentes en nuestra comprensión del haiku, es decir, han sido un filtro importante con la cual hemos apreciado y entendido el haiku, no solo moderno, sino también el haiku clásico. Y bueno, yo sé que hay bastante información acá, puede que haya dejado algunos hilos sueltos, pero lo que ahora me encantaría es recibir sus preguntas y ayudarlos a responderlas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a prender la luz porque se queda un poco oscuras. Sí, bueno, muchas gracias Alonso por la conferencia, súper enriquecedora y todo para poder abrir un mayor el debate en un futuro, para algunos futuros estudiantes que les gustaría poder ampliar estos estudios. Bueno, ahora vamos por el tema de las rondas de preguntas y respuestas. Y iniciemos con la pregunta de Andrea Angles. Alonso, una gran ponencia, muy clara y nutritiva. Me pregunto, ¿es común que los haikus tengan nombre? No sé si te refieres al título del haiku, es decir, que el haiku venga, digamos, que tenga un título y luego venga el haiku. No es tan común, de hecho no es muy común, pero sí se da, sí hay haikus, incluso el propio Shiki, hay uno que se titula, por ejemplo, en mi jardín, y también es muy común en la tradición poética japonesa lo que bueno, nos llamamos desde la teoría literaria moderna los paratextos, ¿no? Es decir, los textos que complementan el texto literario. Por ejemplo, los diarios de viaje de Basho, en los diarios de viaje lo que hay es primero una prosa, una narración del día, de lo que experimentó, y luego viene el haiku, ¿no? Entonces, de alguna manera se complementa. Los haikus en esos casos, o también están presentes en ensayos, en diarios, de todo tipo, de alguna manera siempre van acompañados de otro texto, pero lo más común es cuando uno presente un haiku, lo presente solo, ¿no? Incluso la escritura del haiku en japonés es normalmente en una línea de arriba abajo sin la versificación que nosotros usamos. Entonces, en ese caso no cabría el título o el nombre del haiku, ¿no? Ok, bueno. Ariana Garces pregunta. Muy buena ponencia. Tengo una duda. Me da la impresión de que, de forma similar a la literatura occidental, hay ciclos en los que se reemplaza una tradición rígida por una que da más paso a la sensibilidad. Ejemplo, neoclasicismo versus romanticismo. ¿Esto replica en otras épocas de la literatura japonesa? Bueno, esa pregunta es muy interesante, es muy amplia. Mentiría si diría que lo tengo
tan claro, pero por lo que yo he leído, he apreciado, em, creo que sí, creo que en la tradición literaria japonesa también se dan estos cambios, pero ellos eh, creo que lo observan o lo aprecian de manera distinta. Es decir, por ejemplo, hay un ensayo de Octavio Paz muy interesante que se llama La tradición de, perdón, es ay, no recuerdo ahorita el título, pero él habla de la tradición de la ruptura. Es decir, que desde el romanticismo en adelante, los movimientos literarios occidentales, bueno, europeos principalmente, y norteamericanos, lo que han hecho es avanzar negando al anterior, ¿no? Con este carácter parricida, por así decirlo, ¿no? Matar al padre, es decir, como tú dices, el romanticismo iba en contra del neoclasicismo, y luego cada movimiento que sucedía iba un poco en contra negando al anterior. Yo creo que esto de alguna manera sí ha pasado en Japón, ha sido distinto y tal vez en épocas recientes, porque lo más común en la tradición literaria japonesa era siempre buscar las raíces, ¿no? Tratar de volver al momento de inspiración que los antiguos maestros habían tenido. Y muchos de estos poetas o teóricos, como Shiki, no son vistos como personas que rompen la tradición o cambian totalmente el paradigma, sino más bien son vistos como reformadores, revitalizadores de la tradición literaria. Es decir, en Japón se ha tendido a ver la tradición literaria como una sola, ¿no? Como una misma búsqueda. Incluso cuando Basho en un diario hablaba de su propia búsqueda poética, él decía, estoy buscando lo mismo que buscó Sogi en el Renga, estoy buscando lo mismo que buscó Saigyo en el Tanka, incluso estoy buscando lo mismo que buscó Seishu en la pintura, a tinta china, es decir, ya incluyendo no solo la literatura, sino el arte en general, ¿no? Este camino compartido. Obviamente en el Japón actual se puede ver de otras maneras, ¿no? Estoy seguro que sí, sobre todo después de la posguerra, pero de manera más tradicional yo creo que la tradición literaria japonesa se ha pensado a sí misma de otra manera, ¿no? No como ruptura, sino como un despertar, un revitalizar lo que está un poco adormecido, está un poco este, estancado. Y eso me parece es lo que hizo Shiki. Ok, gracias. Otra pregunta es, la temática de los haikus suelen ser como tema naturaleza. ¿Qué otros temas son comunes? Sí, de hecho, los temas del haiku, bueno, ellos hablan de tópicos, sí, tienden a ser tópicos naturales. Incluso la composición de haiku muchas veces se basa en manuales eh, que se llaman seijiki o kiyose, que son manuales que muestran los tópicos según en qué momento exacto de las cuatro estaciones, en las cuatro estaciones están ubicados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno habla del cerezo, sabe que se ubica dentro de inicios de primavera, ¿no? Y es muy común que la composición en conjunto de shiki, perdón, de haiku, se base en uno de estos tópicos, es decir, nos reunimos y el tema de composición hoy va a ser este, ¿no? O, por ejemplo, salimos a caminar, un paseo dirigido por un maestro de composición y vamos a componer hoy sobre este, no sé, tal flor o tal ave. De hecho, de lo que se quejaba Shiki de esta tradición que únicamente se componía sobre estos tópicos preestablecidos, es algo que continuó a Shiki. De hecho, como vimos, su discípulo Hekigoto lo invita a un concurso de composición que tiene el tópico la luna, ¿no? Que es un tópico usualmente de otoño, ¿no? Porque la luna llena en otoño supuestamente es más bella en Japón. Entonces, cuando hacemos este tipo de afirmaciones de que Shiki hizo esto, lo otro, no hay que verlo nunca de manera tajante. Usualmente las cosas coexisten, van en paralelo.
nunca están, nunca son del todo excluyentes, ¿no? Entonces sí, hasta hoy en día los haikus, la temática de composición de los haikus tienden a ser de la naturaleza, ¿no? De objetos naturales, también de asuntos humanos relacionados al ciclo de las estaciones, pero también, como pude explorar un poco en mi conferencia anterior, hay haikus que han sido compuestos sobre temas sociales, temas más psicológicos, temas políticos, ¿no? De alguna manera manteniendo ciertos principios estilísticos. Entonces, sí, no sé si eso responde a la pregunta. Otra pregunta. ¿En qué noción occidental podría corresponderse quizás el Shasei? Sí, bueno, como mencioné al inicio, el Shasei es un término que sirve para traducir al japonés, o de alguna manera hay que verlo así, el concepto de esbozo, ¿no? Yo no soy de artes, no sé mucho de artes gráficas, pictóricas, pero alguien me va a corregir acá, pero bueno, es la idea del sketch en inglés, de hacer un boceto, creo que es la palabra, que hace el artista de una escena para luego tal vez trabajarla con más detalle en casa o incluso trabajarla en el momento, pero ese es digamos, el sentido original dentro de la época de Shiki, digamos, o sea, porque el término Yasei ya existía en Japón, se usaba para hablar de otros temas, pero Shiki en su momento vio que el Yasei se usaba para traducir esta práctica de artes pictóricas que en última instancia venía de Occidente, no estaba vinculada a la pintura y al arte occidental. Entonces, sí, ahora, ¿cómo lo retraducimos, no? Porque todo esto son concepciones y a mí me parece importante siempre señalar que los conceptos, las nociones, todo tiene bastante densidad de significado, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo estético, ¿no? Nunca es tan estrecho. Por ejemplo, cuando hablamos de términos estéticos japoneses como el makoto, el mono no aware, el heitan, que lo mencioné en la conferencia de Shiki, estos conceptos han sido trabajados por siglos, incluso. Cada poeta a veces ha tenido su propia manera de expresarlo, de pensarlo. Cada crítico lo ha visto de manera distinta. Y es importante ver esos detalles, ¿no? Ahora, el Yasei hoy en día, en español le decimos esbozo de vida o reflejo de vida, reproducir lo real. Cada traductor lo lleva por un lado distinto, pero refieren más o menos a lo mismo. Em, Cabe mencionar también que no es un concepto que en el mundo hispano se conozca hace mucho. De hecho, yo estoy muy contento porque justo antes de dar esta conferencia, cuando le estaba planeando, salieron esta serie de artículos que, que me olvidé, voy a compartir ahora en el Rincón del Haiku, en este grupo, foro de discusión y creación. Salieron esta serie de traducciones que daban un montón de luces más al concepto de Yasei y a la práctica poética de Shiki, ¿no? De cómo Shiki concebía el haiku. Y esto es reciente, esto es de hace, es decir, si bien los textos, por ejemplo, el de Ueda, el de Makoto Ueda, fue escrito hace 40 años, en inglés esto no era accesible al público hispano durante todo este tiempo, ¿no? Recién ahora estamos, creo yo, en un momento de traducción de lo que ya ha sido pensado, de lo que ya ha sido trabajado y reflexionar nosotros mismos sobre eso, aportando también nuestra propia visión. Estamos recién en ese momento y me parece bastante interesante el trabajo que están haciendo estos foros. Ahora, por ejemplo, voy a compartirles acá en el chat, creo que va a quedar, este es el texto de Makoto Ueda, de la doctora Cristina Vanella, una profesora y doctora italiana, que bueno, en sus textos están escritos una serie de artículos en italiano, algunos hasta el 2000, me parece, o sea, hace 20 años aproximadamente, pero que recién, gracias al esfuerzo de estas personas, están siendo traducidos.
Yo creo que con esos dos enlaces pueden seguir ahondando en esta discusión. Hay mucho más de lo que yo he podido decir en estos 50 minutos, entonces los invito también a visitar esas traducciones y empaparse más del tema. Muchas gracias. Otra pregunta. Agradecería que nos puedas comentar un poco sobre la relación del haiku con la filosofía zen. Ujú. Bueno, el haiku, de hecho, fue entendido por algunos autores como poesía zen. Uno de los más importantes fue el mismo Octavio Paz, ¿no? Cuando él traduce el diario de viaje de Basho, me parece en los 50, el Loku no Hosomichi, el Senda hacia Tierras Hondas. Él hace un prólogo y luego complementa con un artículo en que habla del haiku como un momento de satori o de despertar espiritual, siguiendo, digamos, el pensamiento que también tenían algunos críticos japoneses. Es decir, el haiku como poesía zen es una interpretación del haiku, una de muchas. Es una interpretación importante, es una interpretación que ha dado muchos frutos, muy interesantes, muy ricos, ¿no? Incluso acá me parece que en Perú hay una escuela de haiku del Soto Zen, que, digamos, usa la práctica del haiku un poco en la línea de la práctica del Zen, ¿no? Como un apoyo, un complemento a la práctica religiosa. Eh, sí, de hecho hay una conexión ahí innegable que muchos vieron también en la predilección del haiku por retratar el instante, por algunos haikus que no tienen ego o un yo poético muy marcado, a haikus que, digamos, como una práctica que implica despejarse, vaciar la mente y entrar en contacto con la realidad. Hay muchos puntos en común, sí, pero es importante también entender que es una línea de haiku, ¿no? Uno puede decir, yo practico el haiku a manera del zen, y eso está muy bien, eso está perfecto, y es digamos, una decisión muy individual y que tiene que ver con la propia sensibilidad. Uno de los poetas eh, peruanos que más se acercaron al haiku, Alfonso Cisneros Cox, a quien yo pude estudiar en mi tesis de licenciatura, él también tuvo un acercamiento al haiku a través del Zen, ¿no? Muchos de sus poemas tratan sobre este despertar o buscan, ¿no? Expresar ese tipo de experiencias a través de la forma haiku. Entonces sí, hay una conexión importante allí, pero siempre que vean el haiku es solo esto, o el haiku es lo otro, o qué es el haiku, la esencia del haiku, traten de ser un poco cuidadosos con ese tema porque la realidad es, como siempre, más compleja y la historia muestra que el haiku es un género en permanente evolución, en permanente cambio, como todo género poético, como todo género artístico, y que tiene varias capas, varias facetas, y que está hecho de alguna manera para expresar diferentes sensibilidades, individualidades, y eso lo hace tan plural, tan interesante. Listo. He leído mucho que existen algunos números de sílabas específicos que comprende el haiku, 5, 7, 5. ¿Es necesaria, teniendo en cuenta que en Japón que su escritura es lineal? Sí, perdón, no lo mencioné, pero bueno, lo mencioné un poco en la conferencia anterior. Sí, usualmente el teikei o forma fija del haiku es 5-7-5. Ahora, como mencioné, el haiku usualmente se escribe, o bueno, tradicionalmente se escribe de arriba abajo en una sola línea. No está esa noción de verso que tenemos en Occidente. Este es todo un tema interesante del cual yo creo que casi no se ha hablado en español, pero en el haiku, más que de versificación o versos, se habla de ritmos, ¿no? El 5-7-5 en última instancia es el ritmo del poema, es la cadencia del poema, que uno lee implícitamente cuando ve el haiku, aunque esté escrito en una sola línea. Es un tema interesantísimo, da para mucho, yo creo es para
reformular toda nuestra noción poética, que en realidad mucho de lo que se ha pensado en Occidente sobre la poesía tiene que ver con el verso, ¿no? Con la idea del verso, ¿no? Y la separación gráfica entre un verso y otro. Y eso en japonés es distinto, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. Una penúltima pregunta. ¿Había mujeres que escribían haiku en el mismo periodo que Shiki? ¿Alguna se hizo famosa? Sí, sí, habían mujeres que escribían, de hecho en este periodo fue de mayor apertura para las mujeres que en épocas anteriores a Meiji, incluso bueno, dentro del mismo Meiji había bastante represión, pero sí es un momento de mucha expresión de libertad a través de las nuevas revistas masivas, de difusión masiva, que salían, columnas, periódicos. Hubo muchísima más participación de las mujeres en este terreno literario. Sin embargo, sí, digamos, si hablamos de autoras, destacaron más en el campo del tanka o de la narrativa. En el haiku, en la época de Shiki, yo no lo he explorado mucho, pero en el momento no recuerdo a ninguna Haijin famosa del momento. Em, sí, sí podría hablar de Yosano Akiko, que fue muy famoso por sus tanka y fue muy importante, de hecho, para el género del tanka moderno. Pero en el haiku no, tal vez luego Sugita Hisayo me parece que se llamaba así, Sugita, sí, Hisayo Sugita, fue muy importante durante los 30, un poco después, sobre todo por una polémica que tuvo con Hototogisu, que sería la revista que dejó Shiki, y que dirigió Kyoshi, que va a ser como donde se geste la corriente central o principal del haiku moderno, ¿no? Eso hablé un poquito también en mi conferencia anterior, pero sí. Perdón más bien que no pueda dar más pistas sobre el asunto. Un último comentario. ¿Nos podría recomendar haikus de autores peruanos? Sí. Bueno, en realidad, el haiku en el Perú, que es un tema que me gustaría investigar a profundidad, hacer incluso una historia, una pequeña historia, un pequeño libro sobre el haiku en el Perú, es un género que recién, digamos, ha sido muy poco trabajado y que, digamos, recién está teniendo más cabida, más difusión, más conocimiento. Pero yo creo que muy importantes para este género han sido Javier Sologuren y Alfonso Cisneros Cox. Em, si buscan poetas peruanos más recientes, las aproximaciones al haiku que siempre hace a través de otras figuras literarias como el haibun, eh, son los textos de mi amigo Diego Alonso Sánchez, y también les recomendaría revisar, bueno, el Diego Alonso Sánchez tiene un poemario que ganó el premio Watanabe, el premio José Watanabe de la Asociación Peruano-Japonesa. En ese libro hay este tipo de prosas y el haiku, a manera de haibun, ¿no? De prosa y haiku, que son muy interesantes. Y bueno, si quieren enterarse un poco más, yo les recomiendo mucho seguir también a mi amigo Gonzalo Marquina, que es un difusor, un traductor y también un creador de haiku, que está haciendo muchas cosas interesantes hoy en día. Los dos estamos iniciando una escuela de haiku, Retama, aquí en Perú, que esperamos que, bueno, empiece a crecer desde el momento. Pronto queremos dar talleres de creación, talleres de información también sobre la historia del haiku, las diferentes corrientes poéticas, diferentes aproximaciones, ¿no? Entonces les pediría seguir a esos poetas, revisarlos. La página de Retama está en Instagram por el momento.
Pero bueno, eso todavía no salen los primeros talleres, pero de todas maneras estarán informados sobre el tema. Igual yo voy a avisarles a través del Centro de Estudios Orientales, o bueno, ya a través de una lista de contactos puedo enviarles la información cuando esté disponible. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario último para ir cerrando? ¿O todo bien? Sí. Doctor Ricardo, ¿algunas últimas palabras? Sí, perfecto. Bueno, por mi parte, felicitar, agradecer a Alonso Belaunde por tan interesante conferencia. Por supuesto, también agradezco a quienes han participado, quienes están aquí en nuestra sala Zoom y también en nuestras redes. Creo yo que, bueno, de alguna manera también Alonso Belaunde está dando unas pistas que creo yo que serían interesantes que todos los interesados pues puedan acudir a su seminario y donde seguramente va a poder ampliarles todavía más, aunque se va a concentrar en las formas tradicionales, ¿no? Así que, por supuesto, como ya saben, las puertas están abiertas, puertas virtuales por el momento, pero en el Centro de Estudios Orientales estamos muy animados para poder seguir compartiendo estas conferencias de nuestros profesores, como también de profesores, investigadores, invitados. Muchísimas gracias, Alonso. Estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo que hemos realmente disfrutado de tu conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y a todos por su participación. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y si se animan pueden ver el seminario que estará dictando el profesor Alonso. Así que agradecerles y cuídense mucho. Nos vemos en otra oportunidad.